El millonario descubre que la mendiga negra heredó la casa deteriorada en medio de la nada. Carolina ni podía creer lo que estaba pasando. Eduardo, su esposo y magnate de los negocios, la había sacado de su propia casa sin una palabra amable. La misma casa donde había vivido años de miedo, humillaciones y silencios cortantes. Ahora entre sus manos temblorosas tenía las llaves de una casa vieja, polvorienta y olvidada en un pueblo remoto de Santa Lucía, que su abuela Estela, esa mujer dura y callada, le dejó en herencia. Una casona en medio de la nada, sí, un lugar cubierto de maleza, con ventanas rotas y paredes que apenas aguantaban los años. Pero para Carolina, ese pedazo de tierra significaba todo lo contrario a lo que Eduardo quería que fuera. Un recuerdo opaco, un lastre sin valor. Esa basura no vale ni la pena de ensuciarse los zapatos, le dijo Eduardo con desprecio, mientras su hermana, Fernanda, con una sonrisa fría, se quedaba con el reluciente apartamento de lujo. Y con esa libertad venía el miedo al vacío y al futuro. El viaje hacia Santa Lucía fue un golpe al alma. Las carreteras se enredaban entre montañas y recuerdos. El pueblo parecía dormido, misterioso, como si ocultara secretos debajo de su tierra. Cuando llegó, la casa se alzaba entre la bruma. Sus tablas vencidas crujían con el viento, y el jardín era un laberinto de hierbas secas y sombras fugaces. La atmósfera estaba cargada, casi palpable, como si la casa respirara con vida propia. Dentro, las cosas estaban tal cual las había dejado Estela. Libros viejos apilados sin orden, cajas de madera con etiquetas amarillentas que decían tés y hierbas, y cartas con tinta que narraban historias y recetas ancestrales. Carolina sintió como un nudo le apretaba el pecho. Cada palabra era un eco olvidado, cada receta un fragmento de magia que su abuela había cuidado con una devoción casi sagrada. Apenas pudo contener las lágrimas cuando en el suelo encontró una hoja desgastada con instrux. La admiración en sus ojos era genuina, y con su ayuda empezaron a limpiar el jardín, como si despertaran un gigante dormido. Por las tardes, Carolina tejía su historia en un blog sencillo, compartiendo las recetas y leyendas que iban resurgiendo. El pueblo empezó a despertar. Los vecinos, curiosos y asombrados, se acercaban a la casa de té improvisada, buscando no solo un sabor nuevo, sino historias, memorias, un refugio. Pero justo cuando la vida parecía tomar un rumbo dulce y prometedor, en la distancia apareció Eduardo, junto a Fernanda, sus ojos llenos de codicia y planes ocultos. Quieren volver, ahora que el éxito brilla en manos de Carolina. Con el corazón agitado y la garganta seca, Carolina supo que la batalla real apenas comenzaba. ¿Podrá mantener esa chispa de luz mientras un nuevo misterio, oscuro y silencioso, aparece en la casa? ¿Algo que podría destruir todo lo que ha conseguido reconstruir? ¿O será la llave para liberarse de verdad? Oye, antes de que sigamos, échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuenta en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La vida en la casa de Estela había traído algo más que un nuevo comienzo para Carolina. En esos días, mientras transformaba el jardín
y preparaba tés que llenaban el aire con aromas dulces y recuerdos, sentía que las sombras del pasado se desvanecían poco a poco. Pero esa calma estaba a punto de estallar. Esa tarde, el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Carolina, con su cabello desordenado y manos llenas de tierra, se sentó en el umbral de la puerta, cansada pero feliz. Todo estaba bien. Sin embargo, en ese momento de paz, un ruido extraño hizo que se erguiera. Un automóvil, muy diferente a los viejos vehículos que solían pasar por el pueblo, se detuvo frente a la casa. Con la mirada fija, vio a Eduardo y Fernanda bajar del auto. Sus rostros estaban tensos, y la alegría en el aire se tornó en un nudo en el estómago de Carolina. «¿Qué quieren?», preguntó, aunque sabía que sus intenciones no podían ser buenas. Eduardo la miró con desprecio. «Como siempre, vinimos a hablar de la casa. Tiene que estar a nuestro nombre, y no puedes quedarte aquí por más tiempo». «Esto es mío ahora», contestó Carolina con determinación, aunque su voz temblaba. De repente, una sombra se alzó detrás de ellos. Un hombre de aspecto robusto, con una cicatriz en la mejilla, salió del vehículo. «¿Alguien ha llamado a la policía por un robo?», preguntó, y en sus ojos había más que simple curiosidad. El aire se volvió pesado. Algo no encajaba. «¿Quién es este tipo?», murmuró Leticia, su sonrisa desvaneciéndose. «Oh, esto va de mal en peor», pensó Carolina, cuando el rostro del hombre se iluminó con una sonrisa burlona. «Tú no sabes la historia de esta casa, ¿verdad?», dijo el extraño, acercándose a Carolina. Su voz era profunda, resonante. Estela no solo dejó un legado. Aquí hay secretos, secretos que si no se conocen pueden salir muy mal. El corazón de Carolina empezó a latir más rápido. «¿Qué sabes de mi abuela?». «Más de lo que crees», respondió el hombre, dándole un paso más cerca. «Te aconsejaría te estuvieras muy atenta, porque esta herencia tiene un precio, y no es solo emocional. Cuando Estela murió, no solo dejó recetas, dejó un trato». «¿El qué?», susurró Carolina, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Un pacto con el pueblo. Nutre a la casa, y la casa te nutrirá a ti. Pero si no lo haces, habrá consecuencias. Consecuencias para ti y para ellos», señaló hacia Eduardo y Fernanda, revelando una conexión siniestra. Carolina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había construido, cada pequeño rayo de felicidad, se volvían amenazantes. Entonces, Eduardo, que había estado en silencio, adelantó un paso. «No me importa lo que diga. No tienes poder aquí». «¿Y qué pasa si tienes que pagar un precio mayor?», retó el extraño, sonriendo ampliamente. La tensión creció hasta volverse tangible. Carolina sentía que el dolor en su pecho regresaba, no solo por las memorias de su abuela, sino por todo lo que estaba a punto de desatarse. ¿Realmente había algo más oculto en esa casa destartalada? Un grito desgarrador resonó desde el interior. Los cuatro giraron hacia la puerta. La casa parecía vibrar. Podría ser que lo que estaba despertando no fuera solo el pasado, sino algo mucho más oscuro. Mientras todos se quedaban petrificados, un viento helado sopló, barriendo la calma y trayendo consigo el eco de lo que estaba por venir. ¿Podría Carolina proteger su nuevo hogar y aquello que había iniciado? ¿O el pasado cobraría el precio por ser olvidado? El grito desgarrador resonó como un eco aterrador.
Todo se congeló por un instante. Los corazones palpitaban con fuerza. La atmósfera se volvió densa. Carolina sintió que su cuerpo se estremecía. La casa, ese refugio que había comenzado a transformar, parecía cobrar vida, vibrando con una energía oscura que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Qué fue eso?, preguntó Leticia, aferrándose a Carolina. Los ojos del extraño se iluminaron con una mezcla de emoción y advertencia. Lo que acaban de despertar, dijo con voz grave, va más allá de lo que pueden imaginar. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas nerviosas. La tensión en el aire se sentía palpable. El extraño, aparentemente seguro de sí mismo, se acercó aún más, dejando que el viento frío arrastrara su aliento. «Ustedes no deberían estar aquí», advirtió. «Esto no es solo un espacio físico. Es un vínculo, un lazo que no solo une a ella con la casa, sino con nosotros». Cada palabra del extraño comenzó a tejer un velo de confusión. Carolina sintió una punzada en el estómago. Había algo más grande aquí. Una conspiración antigua que se había estado gestando mientras ella soñaba con un nuevo comienzo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué significa eso?», preguntó, sabiendo que su voz temblaba. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «La herencia que recibiste es un regalo y una maldición», explicó. «No solo hay recetas en esa casa, hay un pacto. Un trato hecho desde hacía generaciones con el pueblo. Alimenta la casa y obtendrás prosperidad. Ignora el legado y enfrentarás las consecuencias, no solo para ti, sino también para ellos», señaló a Eduardo y Fernanda con un dedo acusador. Antes de que pudiera articular una respuesta, un ruido estruendoso retumbó detrás de ellos. La puerta de la casa se abrió de golpe. Un aire helado salió como si el alma de la casa hubiese sido liberada. En ese instante, una figura apareció en el umbral. Era una joven de cabello rizado, con ojos que parecían saber más de lo que debían. Carolina dio un paso atrás. Su corazón se detuvo. Era como si la casa estuviera revelando un secreto escondido. «Es ella», murmuró el extraño, y sus ojos se iluminaban de verdadero reconocimiento. «La heredera que busca el pasado. Lo han permitido». «Bon». «¿Quién eres?», preguntó Carolina. Sus manos temblaban. «Soy Sofía, la verdadera guardiana de este legado», respondió la joven, avanzando con confianza. «Tu abuela no fue la única que dejó un legado. Estela era parte de un sistema, un círculo que se perpetúa con la sangre». Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Sangre?». La atmósfera se colmó de una tensión electrizante. «Tu madre, Carolina, fue forzada a olvidar. Me enviaron a proteger el pacto. Estela sabía que el momento llegaría, que alguien regresaría a reclamar el título que les pertenece, pero cada elección debe ser justificada». «¿Qué debe justificar?», preguntó Fernanda, intentando mantener la compostura. Sofía sonrió, pero su gesto era oscuro. «La vida de aquel que se interponga». Carolina sintió que el mundo se tambaleaba. Nunca había imaginado que rescatar esa casa significaría tal peso. Su futuro, construido con esfuerzo y amor, se tambaleaba ante la revelación de una maldición. Un escalofrío recorría la casa. Las paredes parecían susurrar mientras el aire se volvía denso y caliente. La tensión creció y un rayo de luz atravesó la oscuridad por un instante. A medida que el estruendo se calmaba y la figura de Sofía se centralizaba, quedó claro que esto no era solo una batalla por la casa, sino una lucha entre la vida y la muerte. El extraño miró a Carolina y luego a Sofía, como si esperara una señal. «La elección es tuya, Carolina»,
¿Pagar un precio o arriesgarlo todo? La puerta de la casa volvió a cerrarse, resonando ominosamente tras Sofía. Carolina podía sentir el sudor mojar su frente. ¿Realmente hay un precio? ¿Qué pasará si no estoy lista para pagarlo? La escena parecía insostenible. La casa debía ser salvada, pero ¿a qué costo? ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar todo lo que había construido? Mientras se perdía en sus pensamientos, un nuevo grito resonó en su interior, cargado de secretos y sombras, que reclamaba su atención inminente. El grito desgarrador resonó como un eco aterrador. Todo se congeló por un instante, los corazones palpitaban con fuerza, la atmósfera se volvió densa. Carolina sintió que su cuerpo se estremecía. La casa, ese refugio que había comenzado a transformar, parecía cobrar vida, vibrando con una energía oscura que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Qué fue eso?, preguntó Leticia, aferrándose a Carolina. Los ojos del extraño se iluminaron con una mezcla de emoción y advertencia. Lo que acaban de despertar, dijo con voz grave, va más allá de lo que pueden imaginar. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas nerviosas. La tensión en el aire se sentía palpable. El extraño, aparentemente seguro de sí mismo, se acercó aún más, dejando que el viento frío arrastrara su aliento. «Ustedes no deberían estar aquí», advirtió. «Esto no es solo un espacio físico, es un vínculo, un lazo que no solo une a ella con la casa, sino con nosotros». Cada palabra del extraño comenzó a tejer un velo de confusión. Carolina sintió una punzada en el estómago. Había algo más grande aquí, una conspiración antigua que se había estado gestando mientras ella soñaba con un nuevo comienzo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué significa eso?», preguntó, sabiendo que su voz temblaba. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «La herencia que recibiste es un regalo y una maldición», explicó. «No solo hay recetas en esa casa, hay un pacto, un trato hecho desde hacía generaciones con el pueblo. Alimenta a la casa y obtendrás prosperidad. Ignora el legado y enfrentarás las consecuencias, no solo para ti, sino también para ellos». Señaló a Eduardo y Fernanda con un dedo acusador. Antes de que pudiera articular una respuesta, un ruido estruendoso retumbó detrás de ellos. La puerta de la casa se abrió de golpe. Un aire helado salió como si el alma de la casa hubiese sido liberada. En ese instante, una figura apareció en el umbral. Era un hombre mayor, con una larga barba canosa y ojos que contenían siglos de secretos. «Lo que están buscando no está aquí», afirmó con voz profunda. «Esto es solo el inicio». Carolina sintió que el sudor le perlaba la frente. «¿Quién eres tú?», preguntó, su corazón retumbando en su pecho. «Soy Pedro», dijo el anciano, avanzando con paso firme. «El guardián verdadero de este lugar. Estela me confió su legado, y ahora tú, Carolina, debes escoger. Pero antes necesito revelarte la verdad». Eduardo y Fernanda podían sentir la presión en el ambiente. El extraño miró a Pedro como si supiera que algo grande estaba por suceder. «¿Qué verdad?», gritó Carolina, casi desesperada. «Hay un secreto que esta casa ha guardado por décadas», comenzó Pedro, su voz resonando en el aire. «Durante mucho tiempo, la familia de Estela ha alimentado los deseos del pueblo. Pero en cada ciclo, cada generación, hay una elección. Y tú, hoy, debes decidir si continuarás el legado o si romperás el ciclo». «¿Romper el ciclo? Eso suena», murmuró Carolina.
tratando de asimilar. ¿Qué pasa si decido no hacer nada? Conocerás la consecuencia de tu elección. Pero hay un giro en la historia, continuó Pedro, su mirada volviéndose sombría. Hay un traidor entre ustedes. Alguien que quiere que la casa se consuma en la oscuridad. Un grito ahogado escapó de los labios de Fernanda. Carlos, eso no puede ser cierto. Lo es. Carolina, en cada pacto hay un sacrificio, y la sangre de los traidores atraerá al caos, explicó Pedro, mirando intensamente a cada uno de ellos. El manojo de secretos que guarda esta casa no es solo de Estela. Hay promesas hechas que esperan cumplirse. Y ese traidor no solo está jugando con tu historia, sino con las vidas que amas. El aire se volvió helado, y de repente todo parecía tambalear. La casa vibraba, como si respondiera a las palabras de Pedro, como si la verdad la desterrara. Eduardo, que había estado en silencio, dio un paso al frente. Su rostro era de conspiración. ¿Qué dices, viejo? ¿Acaso crees que puedes intimidarnos? Pero antes de que pudiera decir más, el viento aumentó, sacudiendo las ramas de los árboles y haciendo que las ventanas crujieran. Sofía, que había estado en un rincón, susurró para sí misma. «No puede ser». «¡Calla, Sofía!», gritó Carolina. «¿Qué sabes tú de eso?» «No te das cuenta, Carolina», dijo Sofía, y el pánico pintaba su rostro. «No estás sola en esto». Las luces parpadearon, y un temblor recorrió el suelo. La casa misma parecía estar a punto de explotar. Selva antigua la rodeaba, y las sombras se adensaban. Carolina sintió que la respiración se le cortaba. La broma se sentía pesada, aterradora. ¿Había un traidor? ¿Estaba Eduardo detrás de ello? El mundo familiar de Carolina, todo lo que llevaba reconstruyendo, estaba en juego. Mientras ese aire helado serpenteara entre ellos, un nuevo grito resonó desde el interior. ¿Sabrás qué hacer con esto, Carolina?, preguntó Pedro con seriedad. La verdadera prueba apenas comienza. La casa parecía gritar otra vez, y en esa negrura la agonía del pasado volvía a resurgir. ¿Podría Carolina encontrar la verdad a tiempo? ¿O la sombra de la traición le consumiría a ella y a aquellos a quienes amaba? El grito desgarrador resonó como un eco aterrador. Todo se congeló por un instante, y los corazones palpitaban con fuerza. Carolina sintió que su cuerpo se estremecía. La casa, ese refugio que había comenzado a transformar, parecía cobrar vida, vibrando con una energía oscura que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Qué fue eso?, preguntó Leticia, aferrándose a Carolina. Los ojos del extraño se iluminaron con una mezcla de emoción y advertencia. «Lo que acaban de despertar va más allá de lo que pueden imaginar», dijo con voz grave. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas nerviosas. La tensión en el aire se sentía palpable. El extraño, aparentemente seguro de sí mismo, se acercó aún más, dejando que el viento frío arrastrara su aliento. «Ustedes no deberían estar aquí», advirtió. «Esto no es solo un espacio físico, es un vínculo, un lazo que no solo une a ella con la casa, sino con nosotros». Cada palabra del extraño comenzó a tejer un velo de confusión. Carolina sintió una punzada en el estómago. Había algo más grande aquí. Una conspiración antigua que se había estado gestando mientras ella soñaba con un nuevo comienzo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué significa eso?», preguntó, sabiendo que su voz temblaba. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «La herencia que recibiste es un regalo y una maldición», explicó. «No solo hay recetas en esa casa, hay un pacto, un trato hecho desde hacía generaciones con el pueblo. Alimenta la casa y obtendrás
prosperidad. Ignora el legado y enfrentarás las consecuencias, no solo para ti, sino también para ellos, dijo, señalando a Eduardo y Fernanda con un dedo acusador. Antes de que pudiera articular una respuesta, un ruido estruendoso retumbó detrás de ellos. La puerta de la casa se abrió de golpe. Un aire helado salió como si el alma de la casa hubiese sido liberada. En ese instante, una figura apareció en el umbral. Era un hombre mayor, con una larga barba canosa y ojos que contenían siglos de secretos. «Lo que están buscando no está aquí», afirmó con voz profunda. «Esto es solo el inicio». Carolina sintió que el sudor le perlaba la frente. «¿Quién eres tú?», preguntó, su corazón retumbando en su pecho. «Soy Pedro», dijo el anciano, avanzando con paso firme, «el guardián verdadero de este lugar. Estela me confió su legado y ahora tú, Carolina, debes escoger. Pero antes necesito revelarte la verdad». Eduardo y Fernanda podían sentir la presión en el ambiente. El extraño miró a Pedro como si supiera que algo grande estaba por suceder. «¿Qué verdad?», gritó Carolina, casi desesperada. «Hay un secreto que esta casa ha guardado por décadas», comenzó Pedro, su voz resonando en el aire. «Durante mucho tiempo, la familia de Estela ha alimentado los deseos del pueblo, pero en cada ciclo, cada generación, hay una elección, y tú, hoy, debes decidir si continuarás el legado o si romperás el ciclo». «¿Romper el ciclo? Eso suena», murmuró Carolina, tratando de asimilar. «¿Qué pasa si decido no hacer nada? Conocerás la consecuencia de tu elección. Pero hay un giro en la historia», continuó Pedro, su mirada volviéndose sombría. «Hay un traidor entre ustedes. Alguien que quiere que la casa se consuma en la oscuridad». Un grito ahogado escapó de los labios de Fernanda. «Carlos, eso no puede ser cierto». «Lo es, Carolina, en cada pacto hay un sacrificio, y la sangre de los traidores atraerá al caos», explicó Pedro, mirando intensamente a cada uno de ellos. «El manojo de secretos que guarda esta casa no es solo de Estela. Hay promesas hechas que esperan cumplirse, y ese traidor no solo está jugando con tu historia, sino con las vidas que amas». La atmósfera se tornó helada y cargada. Un escalofrío recorrió la casa. Sus paredes parecían susurrar mientras el aire se volvía denso y caliente. Antes de que Carolina pudiera procesar, la sombra del extraño se alzó más alta, dejando entrever un brillo oscuro en sus ojos. «Yo soy el traidor», declaró Eduardo, su voz resonando como un trueno. «Todo este tiempo planeé mi regreso a la casa. Todo era parte de un juego. Y ahora, tú, hermana, deberás someterte a mi voluntad». El asombro y la traición golpearon a Carolina como un balde de agua fría. «No, no puede ser». «¿Quién creías que era tu aliado?», rió Eduardo, la risa retumbando en la casa. «Durante años te dejé vivir en tu ilusión mientras me preparaba para convertirme en el nuevo dueño de este legado. Y tú has alimentado mi poder». El tiempo pareció detenerse. Leticia se cubrió la boca, incapaz de procesar lo que escuchaba. Carolina sintió un nudo en la garganta, la traición palpitando en cada fibra de su ser. «No, no me hagas esto», rogó. «Es demasiado tarde», respondió Eduardo, su mirada helada. «Tu negación solo ahondará más en la oscuridad. Sabrás la verdad en este ciclo, en este pacto que he comenzado». La casa vibró de nuevo, como si se preparara para dejar salir un secreto oculto. Todo lo que Carolina había creído hasta ese momento se desvanecía. Pero en ese instante, el grito resonante que había escuchado antes volvió a rebotar en las paredes, esta vez más intenso, más urgente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Había alguna forma de enfrentar a Eduardo y el oscuro legado? La casa estaba a punto de revelar más,
pero a un costo que Carolina no estaba segura de poder pagar. Podría encontrar la verdad detrás de la traición y proteger lo que había reconstruido. La presión crecía. Había un juego oscuro en marcha, y ella estaba en el centro, atrapada entre su historia y un futuro incierto. El grito desgarrador resonó como un eco aterrador. Todo se congeló por un instante, y los corazones palpitaban con fuerza. Carolina sintió que su cuerpo se estremecía. La casa, ese refugio que había comenzado a transformar, parecía cobrar vida, vibrando con una energía oscura que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Qué fue eso?, preguntó Leticia, aferrándose a Carolina. Los ojos del extraño se iluminaron con una mezcla de emoción y advertencia. Lo que acaban de despertar va más allá de lo que pueden imaginar, dijo con voz grave. Eduardo y Fernanda intercambiaron miradas nerviosas. La tensión en el aire se sentía palpable. El extraño, aparentemente seguro de sí mismo, se acercó aún más, dejando que el viento frío arrastrara su aliento. «Ustedes no deberían estar aquí», advirtió. «Esto no es solo un espacio físico. Es un vínculo, un lazo que no solo une a ella con la casa, sino con nosotros». Cada palabra del extraño comenzó a tejer un velo de confusión. Carolina sintió una punzada en el estómago. Había algo más grande aquí, una conspiración antigua que se había estado gestando mientras ella soñaba con un nuevo comienzo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué significa eso?», preguntó, sabiendo que su voz temblaba. La mirada del extraño se endureció. «La herencia que recibiste es un regalo y una maldición», explicó. «No solo hay recetas en esa casa. Hay un pacto, un trato hecho desde hacía generaciones con el pueblo. Alimenta la casa y obtendrás prosperidad. Ignora el legado y enfrentarás las consecuencias, no solo para ti, sino también para ellos». La tensión alcanzó niveles insostenibles, y de repente, un nuevo grito resonó desde el interior, más fuerte y desesperado. Todos giraron sus miradas hacia la casa. Una sombra se proyectó en la puerta, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. En ese momento, un estruendo sacudió el suelo. Las paredes de la casa temblaron, y un viento gélido atravesó el umbral, arrastrando polvo y hojas secas. Entonces, una figura emergió de la oscuridad. Era Sofía, pero ya no lucía como antes. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, como si hubieran absorbido un poder antiguo. «Carolina», exclamó, con una voz que parecía resonar desde lo más profundo de la casa. «El pacto ha sido violado. La casa pide su precio». Carolina sintió cómo el terror la paralizaba, pero su mirada se encontró con aquellas pupilas que ahora eran espejos de un mundo más allá de lo que podía comprender. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. «Estoy aquí para advertirte», continuó Sofía, su voz temblando. «No hay traidor entre nosotros. El verdadero traidor eres tú, Carolina. La casa ha estado observando. Ha querido que lo supieras todo, que te entregaras completamente. Solo así podrás salvar a tus seres queridos y a ti misma». El viento aullaba a su alrededor y el pasado se desmoronaba en cada palabra. Carolina pensó en todo lo que había hecho por restaurar la casa. Cada taza de té elaborada con amor. Cada rayo de esperanza que había tejido en su nuevo hogar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Estela lo sabía y me lo encomendó a mí. Pero tú debías encontrarlo tú misma. La oscuridad acecha. Está a punto de lanzarse si no asumes tu lugar como guardiana. Es la única manera de romper el ciclo». La revelación la golpeó como un rayo. En ese instante, la conexión con su abuela cobró vida. Pero el horror regresó cuando se dio cuenta de su decisión.
¿Qué tengo que hacer?, preguntó, aunque sabía que la respuesta podría destruirla. Debes alimentarla, Carolina. Debes dar de ti misma. Debes dar de ti misma. Sangre, respondió Sofía, su voz cargada de angustia. La casa exige un sacrificio. Es la única forma de ejercer el poder que te pertenece. Eduardo y Fernanda se quedaron helados. ¿De qué hablas?, preguntó Fernanda, su voz temblando. Pero el estruendo aumentó. Algo oscuro y peligroso se acercaba, absorbiendo la luz. Carolina miró a su hermano, congelado por la incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Sofía? ¿Que debo sacrificarme? Es que no solo sirve el sacrificio físico. Puedes hacerlo de otra manera. Pero debes decidir ahora, o dejarás que todo lo que amas se pierda. En ese instante, el suelo se sacudió de nuevo, y un profundo temblor recorrió la casa. «No puedes dejarlos caer», gritó Carolina, aterrorizada, mientras su mundo se desmoronaba. Y mientras la casa parecía cobrar vida, el eco de la verdad la rodeaba. ¿Qué decidirá? Mientras el viento ululaba y las sombras avanzaban, un grito inaudible atravesó la oscuridad. ¿Se atrevería a dar el paso? ¿O la casa reclamará lo que le pertenece de una forma inimaginable? Carolina se sintió atrapada en un huracán emocional. La declaración de Sofía retumbaba en su mente. Tu sacrificio es la única forma de romper el ciclo. Pero, ¿sacrificio de qué tipo? La idea de ofrecerse a la casa la asustaba, y su corazón se llenó de dudas desconcertantes. Su mirada se desvió hacia Eduardo y Fernanda, cada uno con rostros paralizados entre la incredulidad y el miedo. El aire era electrizante. Las sombras parecían moverse con vida propia. Justo en ese instante, el suelo tembló con fuerza, y un grito más agudo resonó en la casa, uno lleno de desesperación, distinto a los anteriores. El horror llenó el espacio, congelando a todos en su lugar. En un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido un momento de confrontación se transformó en un caos total. Las luces comenzaron a parpadear y de repente se escuchó un crack ruidoso seguido de una ráfaga de aire helado que hizo que todos se estremecieran. La puerta de la casa se abrió de golpe y de la penumbra apareció una figura familiar, pero desgastada. Era Estela. Estela parecía venir del más allá, con un resplandor que iluminaba el entorno. Los ojos de la abuela brillaban con la sabiduría de los años, pero el miedo se asomaba detrás de ese brillo. Tienes que escucharme, Carolina. Todo lo que creía saber sobre nuestro linaje está a punto de cambiar. Eduardo se llevó las manos a la cabeza, aturdido. ¿Qué está pasando? Esto no tiene sentido. Tu madre no era quien creías que era, continuó Estela, su voz resonando como si viniera de un lugar lejano. Hubo un secreto, un oscuro secreto que ella decidió llevar a la tumba. Un escalofrío recorrió a Carolina. Eso no puede ser, balbuceó, sintiendo cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. Es la verdad, Carolina. La sangre no es lo que piensas. Estás más conectada con esta casa de lo que imaginas. No solo eres la heredera de la casa, eres parte de ella de una manera más profunda, insistió Estela, acercándose un poco más. Mientras las palabras de su abuela caían como pesadas losas, el ambiente vibraba con tensión. Carolina sintió que su mundo se desmoronaba, cada recuerdo que tenía de su madre llenándose de un nuevo significado. Sintió como si el aire mismo se hiciera denso. ¿Quién era en realidad su madre? ¿Qué secretos la habían mantenido alejada de la verdad? «¡Cálmate!», gritó Leticia, buscando controlar la situación. Pero Estela continuó. «El pacto se ha roto. Algo oscuro está viniendo por la sangre que llevas. Debes decidir antes de que sea demasiado tarde.
De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, y el sonido provenía de la propia casa, resonando en sus paredes. Un pavor helado cubrió a todos mientras luchaban por procesar la revelación. Las luces comenzaron a chisporrotear de nuevo. La verdad era un laberinto. La abuela, ahora frente a ellos, no solo trajo recuerdos, sino un caos desgarrador. Era como si la casa hubiera estado esperando ese momento, justo para hacer estallar todos los secretos. Ella deseaba protegerte, pero el tiempo se acabó, dijo Sofía, su voz convertida en un eco de ansiedad. En medio del caos, algo cambió en Carolina. La verdad pulsaba en sus venas. Aquello era más que una herencia, era una lucha ancestral. ¿Podría, de repente, convertirse en la heroína de esta historia, o el pasado la devoraría? Mientras el viento aullaba, la clamorosa decisión aún se cernía sobre ella como una sombra, desbordando un futuro incierto. En un giro inesperado, Tú no eres el traidor que creías ser. Tu destino está entrelazado con el de Carolina de una forma que nunca imaginaste. Tú también estás atado a este legado. Los ojos de Carolina se abrieron como platos mientras el significado de las palabras de su abuela se instalaba en su mente. El juego cambió por completo. Ahora su hermano, su propio hermano, era más que un competidor. Su vida entera estaba en juego. Las emociones afloraban, y el eco de la verdad continuó resonando en el aire. Mientras la noche se cerraba sobre ellos, un nuevo dilema se dibujaba, uno que haría que todo lo que creía conocer se tambaleara. Con la casa reclamando su precio y la verdad inminente, Carolina se enfrentaba a un futuro donde lealtades y traiciones se difuminaban, donde la sangre dictaba el destino y el terror ante lo desconocido la inundaba. ¿Podría atreverse a aceptar lo que era y desafiar a la casa al mismo tiempo? Carolina se sintió atrapada en un huracán emocional. La declaración de Sofía retumbaba en su mente. Tu sacrificio es la única forma de romper el ciclo. Pero, ¿sacrificio de qué tipo? La idea de ofrecerse a la casa la asustaba, y su corazón se llenó de dudas desconcertantes. Su mirada se desvió hacia Eduardo y Fernanda, cada uno con rostros paralizados entre la incredulidad y el miedo. El aire era electrizante, las sombras parecían moverse con vida propia. Justo en ese instante, el suelo tembló con fuerza, y un grito más agudo resonó en la casa, uno lleno de desesperación, distinto a los anteriores. El horror llenó el espacio, congelando a todos en su lugar. En un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido un momento de confrontación se transformó en un caos total. Las luces comenzaron a parpadear, y de repente se escuchó un crack ruidoso, seguido de una ráfaga de aire helado que hizo que todos se estremecieran. La puerta de la casa se abrió de golpe, y de la penumbra apareció una figura familiar, pero desgastada. Era Estela, Estela parecía venir del más allá, con un resplandor que iluminaba el entorno. Los ojos de la abuela brillaban con la sabiduría de los años, pero el miedo se asomaba detrás de ese brillo. Tienes que escucharme, Carolina. Todo lo que creías saber sobre nuestro linaje está a punto de cambiar. Eduardo se llevó las manos a la cabeza, aturdido. ¿Qué está pasando? Esto no tiene sentido. Tu madre no era quien creías que era, continuó Estela, su voz resonando como si viniera de un lugar lejano. Hubo un secreto, un oscuro secreto que ella decidió llevar a la tumba. Un escalofrío recorrió a Carolina. Eso no puede ser, balbuceó, sintiendo cómo el suelo se deslizaba bajo sus pies. Es la verdad, Carolina. La sangre no es lo que piensas.
Estás más conectada con esta casa de lo que imaginas. No solo eres la heredera de la casa, eres parte de ella de una manera más profunda, insistió Estela, acercándose un poco más, mientras las palabras de su abuela caían como pesadas losas. El ambiente vibraba con tensión. Carolina sintió que su mundo se desmoronaba, cada recuerdo que tenía de su madre llenándose de un nuevo significado. Sintió como si el aire mismo se hiciera denso. ¿Quién era en realidad su madre? ¿Qué secretos la habían mantenido alejada de la verdad? «Cálmate», gritó Leticia, buscando controlar la situación. Pero Estela continuó. «El pacto se ha roto. Algo oscuro está viniendo por la sangre que llevas. Debes decidir antes de que sea demasiado tarde». De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, y el sonido provenía de la propia casa, resonando en sus paredes. Un pavor helado cubrió a todos mientras luchaban por procesar la revelación. Las luces comenzaron a chisporrotear de nuevo. La verdad era un laberinto. La abuela, ahora frente a ellos, no solo trajo recuerdos, sino un caos desgarrador. Era como si la casa hubiera estado esperando ese momento, justo para hacer estallar todos los secretos. Ella deseaba protegerte, pero el tiempo se acabó, dijo Sofía, su voz convertida en un eco de ansiedad. En medio del caos, algo cambió en Carolina. La verdad pulsaba en sus venas. Aquello era más que una herencia, era una lucha ancestral. ¿Podría de repente convertirse en la heroína de esta historia? ¿O el pasado la devoraría? Mientras el viento aullaba, la clamorosa decisión aún se cernía sobre ella como una sombra, desbordando un futuro incierto. En un giro inesperado, tú no eres el traidor que creías ser. Tu destino está entrelazado con el de Carolina de una forma que nunca imaginaste. Tú también estás atado a este legado. Los ojos de Carolina se abrieron como platos mientras el significado de las palabras de su abuela se instalaba en su mente. El juego cambió por completo. Ahora, su hermano, su propio hermano, era más que un competidor. Su vida entera estaba en juego. Las emociones afloraban, y el eco de la verdad continuó resonando en el aire. Mientras la noche se cerraba sobre ellos, un nuevo dilema se dibujaba, uno que haría que todo lo que creía conocer se tambaleara. Con la casa reclamando su precio y la verdad inminente, Carolina se enfrentaba a un futuro donde lealtades y traiciones se difuminaban, donde la sangre dictaba el destino. De repente, Estela se llevó las manos a la cabeza, y el horror se reflejó en su rostro. «¡No puede ser! ¡No ahora!», gritó. Un temblor recorrió la casa y un oscuro remolino de energía comenzó a girar en el centro del salón. Las luces parpadearon violentamente mientras una voz profunda resonó a través de las paredes, una llamada a algo olvidado. «Ninguno de ustedes lo entiende», resonaba la voz, llena de una risa burlona. «El ciclo no termina aquí. Carolina ha sido seleccionada, pero no solo para alimentar el legado. Ella es la elegida para abrir la puerta». «¿La puerta?», preguntó Carolina, aterrorizada. Y entonces el inesperado se desató. Un portal se abrió en el suelo, un abismo oscuro que devoraba la luz, y de él emergió un ser titánico, una sombra con mirada ardiente que parecía hecha de la misma esencia de la casa. «Bienvenida, heredera», resonó, y todos dieron un paso atrás, aterrados, mientras el aire se llenaba con un susurro ominoso. «La casa ha esperado, y ahora el sacrificio será mayor de lo que jamás imaginaste». El miedo llenó el corazón de Carolina. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba, y que no solo su historia estaba en juego, sino el destino de todos. ¿Se atrevería a enfrentar la oscuridad que había desatado?
Carolina se sintió atrapada en un huracán emocional. La declaración de Sofía retumbaba en su mente. Tu sacrificio es la única forma de romper el ciclo. Pero, ¿sacrificio de qué tipo? La idea de ofrecerse a la casa la asustaba, y su corazón se llenó de dudas desconcertantes. Sus ojos se dirigieron a Eduardo y Fernanda, quienes lucían paralizados entre la incredulidad y el miedo. El aire estaba cargado de electricidad. Las sombras parecían moverse con vida propia. En un instante, el suelo tembló con fuerza y un grito más agudo resonó en la casa. Uno lleno de desesperación que parecía venir de más allá del tiempo. Todos quedaron congelados, atrapados en la mezcla de horror y asombro. Lo que había comenzado como una confrontación, ahora se tornaba en un caos absoluto. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente y un cac estruendoso rompió el silencio, junto a una ráfaga de aire helado que hizo temblar a todos. La puerta de la casa se abrió de golpe, dejando paso a una figura desgastada y familiar. Era Estela, su abuela. Su rostro, una mezcla de poder y tristeza, reflejaba los secretos que habían estado ocultos en las sombras. «¿Abuela?», murmuró Carolina, mientras su voz se quebraba. Estela se veía más viva que nunca, desbordando una luz que iluminaba el espacio. Pero lo que dijo a continuación la dejó paralizada. «Tienes que escucharme, Carolina. Lo que creías saber sobre nuestro linaje no es como piensas». Eduardo se llevó las manos a la cabeza, claramente confundido. «¿Qué está pasando? Esto carece de sentido». «Tu madre no era quien creías que era», continuó Estela, su voz resonando en un oscuro secreto que decidió llevar a la tumba. «No puede ser», balbuceó, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. «Es verdad. La sangre entre nosotras no es lo que piensas. Eres parte de la casa más de lo que te imaginas. No solo heredaste un hogar, él es una esencia de su poder», insistió Estela, acercándose. Mientras esas palabras caían sobre ella, Carolina sintió que su mundo se desmoronaba. Cada recuerdo de su madre se transformaba en una oscura revelación. «Pero, ¿quién era realmente mi madre?», murmuró sintiendo el aire volverse denso. «¡Cálmate!», gritó Leticia, buscando controlar la situación desesperada. Pero las palabras de Estela continuaron fluyendo. «El pacto se ha roto. Algo oscuro viene a buscarte, y tú tienes que decidir si enfrentar o huir antes de que sea tarde». De repente, otro grito desgarrador resonó en la casa, retumbando en las paredes con una fuerza aterradora. La atmósfera se llenó de un frío helador que se adhirió a la piel de todos. El silencio se hizo denso y opresor. Entre las sombras, Sofía temblaba. Su voz se hacía eco de ansiedad. «No puede ser. Carolina, ellos están aquí». Era un momento de pura ansiedad cuando lo inusitado sucedió. Un viento descontrolado barrió el recinto, y con él un ser colosal emergió del centro de la casa. Una especie de sombra viva con ojos ardientes que emanaban una luz demoníaca se materializó. El eco de su llegada susurraba deseos oscuros por todas partes, y sus palabras resonaron en cada rincón. «¡Bienvenida, heredera!», rugió la criatura, y todos retrocedieron, aterrados. Era como si la misma casa hubieran estado esperando este instante. Carolina contempló lo que parecía un abismo de secretos, cuando de pronto el ser oscuro sonrió, revelando no solo un hambre insaciable, sino un programa oculto. «La casa ha exigido su precio, y tú, Carolina, deberás elegir: alimentar el legado o abrir la puerta a lo que está encerrado en tu sangre». «¿Heredera de qué?», balbuceó Carolina, sintiendo el miedo calar hasta los huesos.
Un sudor frío resbalaba por su frente. Un eco resonó de las profundidades de la sombra. El sacrificio será mayor de lo que imaginabas. Y ahora, el reto no es solo tu vida, sino la de los que amas también. El horror se apoderó de todos, y en ese momento, la figura titulada de Furia se volvió hacia Eduardo. Sus ojos se encontraron, y el silencio se instaló. Tú puedes ser la salvación o la condenación, dijo la oscura entidad. La revelación dejó a Carolina sin aliento. El pasado, el presente y el futuro colisionaban. Eduardo como su salvador, la entidad cuya sombra ahora les envolvía, ¿podría ser parte de su propia historia? En ese momento temió que todo lo que había conocido cambiara para siempre. Mientras los ojos de todos se posaban en ella, la decisión se transformaba en una carga imposible de soportar. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Sería capaz de enfrentar esa sombra y sus exigencias? El eco de la voz oscura resonaba. El tiempo se agota, el dilema comienza ahora. Carolina se sintió atrapada en un huracán emocional. La sombra oscura emanaba poder, y su voz resonaba en el aire como un eco aterrador. La casa exige su precio y tú, Carolina, deberás elegir: alimentar el legado o abrir la puerta a lo que está encerrado en tu sangre. La presión en su pecho aumentaba, el miedo la embargaba, mientras miraba los rostros de su hermano y su mejor amiga. En ese instante, Eduardo se adelantó, sus ojos llenos de furia y determinación. «No me importa lo que digas, no dejaré que esto se consuma», gritó, desafiando a la sombra titánica frente a ellos. La tensión era palpable, podía cortarse con un cuchillo. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la casa. El suelo tembló, y un grito desgarrador resonó desde el interior, como un eco retumbante de su propio pasado. «¡No!», gritó Carolina, mientras las luces parpadeaban incontrolablemente. La oscuridad parecía cobrar vida, acercándose más. Estela, la figura materna que había sido su roca, matiz del poder familiar, se desvaneció lentamente, como humo en el viento. «¡No, abuela! ¡No te vayas!» «Carolina», exclamó, extendiendo sus manos. «Es el momento». «¿De qué hablas?», balbuceó Carolina, mirando la evolución de su amiga, transformándose en algo poderoso. «¿Tú no?». «Sí, soy parte de esto». Leticia sonrió, pero su sonrisa era oscura, llena de secretos. «Siempre lo fui. El pacto, el ciclo, me eligieron a mí también». La revelación cayó como un rayo. «Tú eres parte de la casa», murmuró Carolina, horrorizada. «Desde siempre, el pacto tú también lo has estado alimentando». «Era necesario, Carolina, y lo sabes. La casa necesita tanto como nosotros», dijo Leticia. El tono de su voz era de alguien que había hecho un sacrificio a escondidas. «El legado se siente en mis venas. Es hora de que lo aceptes». Un retumbante sonido atravesó las paredes. Una ola de energía oscura envolvió a todos. Los ecos del pasado regresaban, y un viento gélido trajo consigo el horror de la verdad. «No puedo confiar en ti», gritó Carolina. El nudo en su estómago se transformaba en desesperación. La sombra se acercaba, sus ojos ardían como llamas. «Tienes que elegir, Carolina», resonó la voz aún más fuerte. «¿Vas a dejar que la traición gobierne?» «¿Traición?», preguntó Carolina, sintiéndose al borde de un abismo. «Eso no puede ser». Pero las palabras resonaron con fervor. Justo antes de que la oscuridad se tragara todo, Sofía, la joven guardiana, apareció a su lado, su expresión llena de determinación. «Hasta ahora he estado fuerzas oscuras. La elección no es solo tuya.
Eduardo y Leticia deben decidir también. ¿Cómo así?, preguntó Carolina aturdida. La casa estaba colapsando a su alrededor. Una lucha ancestral en juego. A medida que el pánico se apoderaba, la soga del destino se tensaba. ¿Por qué? Porque la casa no conoce límites. Cada uno de ustedes tiene el poder, pero también la carga. Y lo que está a punto de suceder cambiará todo lo que conocen, anunció Sofía. El suelo retumbó y una grieta se formó entre ellos, como una cicatriz desgarrando la realidad. En ese momento, sucedió algo aún más devastador. Eduardo, atrapado entre la decisión y el temor, dio un paso al frente. «Voy a sacrificarme», proclamó. Su voz una mezcla de valentía y desesperación, pero a la vez resonaba como pactado. «No», gritó Carolina, pero era demasiado tarde. En el mismo instante, un rayo de energía oscura salió de la grieta, envolviendo a Eduardo. La sombra lo absorbió y un grito desgarrador resonó mientras su figura desaparecía, dejando solo ecos de él. El horror se repartió entre ellos como un veneno. «¿Qué has hecho?», balbució Leticia, horrorizada. «¡Eduardo!». La realidad se desmoronaba. El precio de su elección se convirtió en devastación. Era su destino. Él es un hilo que necesita ser cortado para que puedas liberarte, dijo Sofía, sus ojos reflejando la tragedia de aquel sacrificio. Pero no todo se ha terminado. Una nueva verdad surge. Carolina se sintió vacía, pero al mismo tiempo iluminada. Aquel acto de sacrificio alteraba el tejido de todo lo que sabían. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», preguntó, su mente en guerra. Las sombras se arremolinaban, esperando una reacción. «Ahora tú debes decidir qué camino tomar. Ahora eres la guardiana. El legado es tuyo», murmuró Sofía, mientras el aire vibraba alrededor y el oscuro destino adquiría una nueva forma. Con Eduardo desaparecido y el futuro siendo una maraña de oportunidades y miedos, Carolina se sintió como una hoja en el viento, pero también con una decisión aplastante ante ella. ¿Podría convertirse en lo que todos siempre esperaron? ¿O el ciclo oscuro la consumiría? «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», gritó Carolina, la verdad devastadora aún girando en su mente y la oscuridad lista para arrastrarla. Y en ese instante supo que la historia apenas comenzaba.